Invito ahora a la profesora Evelyn Pos, que va a ser la moderadora de esta primera disertación. Muy buenos días a todos y a todas. Les damos la bienvenida a la cuarta edición del Congreso de Educación de la Ciudad de Las Varillas, bajo el lema Escuelas en Escena: hacer, sentir y pensar la cotidianeidad. Hay escenas comunes a todas las instituciones educativas que se reiteran e interpelan a los actores escolares, invitándonos a pensar la escuela una vez más. Estas escenas están en cualquier lado, sino que están dadas en una configuración que es la de la escuela. Es imposible pensar lo institucional si no es a partir de escenas que las mismas instituciones construyen, porque ellas hablan, develan una complejidad institucional que aparecen como líneas de flujo que no tienen significado hasta que esto se problematiza. Retomar estos recortes implica recoger esa incomodidad para analizarla, reconstruirla y a partir de allí configurar una nueva escena, un nuevo cuerpo a ser analizado. Las escenas que hoy incomodan, como dice Silvia Satulovsky, son aquellas que nos cuestionan las certezas, las mismas que hoy ya no dan respuestas a las situaciones que nos interpelan. En este sentido, proponemos recoger algunas escenas escolares de la cotidianeidad, para que en un marco colectivo podamos representarlas y reconstruirlas, abriendo nuevos escenarios de reflexión y acción. Para pensar y reconstruir estas ideas, se diseñaron 3 ejes estructurales que darán cuerpo al desarrollo académico del presente Congreso. Damos inicio al primer eje denominado la institucionalidad en cuestión, con la ponencia de la licenciada Silvia Satulovsky, quien expondrá con el tema Escenas incómodas en la escuela y su contexto, problemas, reflexión e intervención. Silvia Satulovsky es licenciada en Ciencias de la Educación, psicóloga social egresada de la primera Escuela de Psicología Social del Dr. Enrique Pichón Rivière. Cursó la maestría de Pedagogías Críticas y Problemáticas Socioeducativas en la UBA. Ex docente de la Cátedra de Didáctica General en la UBA. Ex coordinadora y capacitadora del equipo de tutorías para las escuelas secundarias en la Escuela de Capacitación Docente de la Ciudad de Buenos Aires, CEPA. Capacitadora de equipos técnicos, supervisores y directores del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. Ex asesora de la Dirección de Enseñanza Secundaria en la provincia de Buenos Aires en el 2008 sobre temas de tutoría. Es coautora, junto a Silvina Teuler, del libro Tutorías, un modelo para armar y desarmar de Novedú, y autora de La Escuela y sus escenas incómodas, abriendo cálidos cofres. Antes de brindar la palabra a la licenciada Satulovsky, deseamos informarles a todos que en el interior de las bolsitas que recibieron al momento de acreditarse hay unas tarjetas donde se pueden escribir preguntas que desean realizar a la conferencista una vez finalizada su ponencia. Durante la presentación, referentes de la organización van a pasar por los pasillos y van a retirarlas. Y ahora sí, entonces, y con un caluroso aplauso, le damos la bienvenida a la licenciada Silvia Satulovsky y la escuchamos atentamente. Bueno, el aplauso es para ustedes. La verdad que acomodar el cuerpo, ¿no? Siempre en esta escena y en esta misma teatralidad que tenemos acá, porque esto también es una escena. Estamos en un teatro, pero esto construye una teatralidad que en principio tenemos que, antes de meternos con esta teatralidad y qué es lo que configura, así como está planteado, tenemos que agradecer especialmente con Silvina Teuler, tenemos que agradecer especialmente a todas las organizadoras
y lo digo en femenino porque con mucha energía femenina han armado, han construido, han configurado este congreso, interpelando a las tempestades también, porque hoy con la tormenta, ¿no? con la lluvia, y con muchos esfuerzos, pero sobre todo con una amorosidad que más allá del vínculo interpersonal, digo la amorosidad como concepto ético y político, frente al neoliberalismo salvaje. La amorosidad hoy es un concepto ético y político, con lo cual realmente lo destaco especialmente. La otra cuestión que quería también destacar es que este congreso, esta idea de las escenas, pertenece a todo un recorrido que como capacitadora docente y acompañante de formación de formadores, he venido haciendo junto con distintos equipos de trabajo, pero en el lugar de pensar la complejidad, ¿no? Institucional. Cuando uno entra a una escuela, uno dice, ¿cómo intervengo? ¿Cómo analizo institucionalmente semejante complejidad? Y efectivamente, como de la formación de psicodramatista, siempre pensé que las instituciones hablan a través de sus escenas. Y hay que aprender a mirarlas, y hay que aprender a configurarlas, hay que aprender a leerlas. Y aprendimos a intervenir con muchas dificultades, con muchos tropiezos, y bueno, de alguna manera esto que está planteado en este último libro que hoy venimos a compartir, es lo que vamos a plantear. Pero de todas maneras, a mí me gustaría que, más allá del requerimiento que les hizo la compañera, me gustaría que interrumpan, que a mí no me importa, que es maravilloso y que vamos a interpelarnos. Yo pensaba, ayer anoche decíamos con Silvina esto de venir de la capital para traer ciertas ideas reveladoras. Y hay una cantidad de saber, desde una cultura supuestamente hegemónica, de que Dios atiende en Buenos Aires, y que la verdad es que ustedes seguramente tienen una cantidad de saberes, ¿no? que este es el escenario para ponerlos a jugar. Y digo esto porque siempre nos hemos manejado con esta idea de pensar entre colegas, pensar horizontalmente entre colegas y disponer un espacio para poder abrir estos escenarios, como diría Tato Pavlovsky, que fue mi maestro, disposibles, escenarios disposibles. Así que, bueno, planteado este prólogo y contándoles que las escenas que nosotros venimos planteando, me mueve fundamentalmente la rebeldía ante lo injusto, y siempre, digamos, tengo como una mirada para develar lo obvio, lo binario, lo que está planteado en términos dicotómicos, en blancos y negros, como para poder desocultar las pequeñas crueldades cotidianas, esas pequeñas escenas que se van pegando en la pared y que uno se las lleva y uno dice, pero mirá lo que hizo, mirá lo que planteó, mirá. Y este padecimiento que los docentes vamos llevando como mochila en el cuerpo y que después habla en el aula, ¿no? Esto que uno se lo lleva a la cama, que se lo lleva
a compartir con su compañero o compañera, con el gato, con el perro, o en la sopa de la noche, ¿no? Y uno dice, ¿y ahora qué hago con esto? ¿No? Esta necesidad de espacios institucionales para poder pensar entre docentes son espacios de salud. Así que bueno, desde este lugar es que venimos a compartir con ustedes este momento. Este es un abordaje sencillamente circular, es decir, podemos estar de acuerdo o no, son herramientas. Cuando yo pensé cómo encontrarme con ustedes, pensaba esto, nos reíamos con Silvina porque lo preparé como tres versiones distintas. Y finalmente dije, no, hay que plantear herramientas para poder pensar la escuela. Entonces, bueno, desde este lugar, me voy a dar un poquito de agua y empezamos, ¿les parece? Bueno, quedó claro, ¿no? O sea, ustedes pueden levantar la mano, pueden pararse, digamos. Esta escena es una escena colectiva, así que va. En principio quisiera hacer una reflexión con esto de las escuelas en escenas, hacer, sentir y pensar la cotidianeidad. Pillon Rivière, que era el padre de la antipsiquiatría argentina, él planteaba que si hay un parámetro de normalidad, entre comillas, se trata justamente de una coherencia entre el hacer, el pensar y el sentir. No hay manera de hacer sin pensar y de pensar sin sentir. Hay una idea de un sentipensamiento, ¿no? Que es el que construye y liga y coagula de alguna manera una acción y una intervención. Nuestros sistemas educativos montados en un positivismo fuerte y acendrado dejaban el cuerpo afuera. Entonces nos sentíamos, ¿a quién no le han dicho, por ejemplo, en el profesorado, señorita, deje sus problemas afuera, ¿no? Deje sus problemas afuera, entre usted? Entonces yo decía, ¿cómo hago? Esta idea de la disociación de un cuerpo que piensa y un cuerpo que siente, ¿no? Entonces, bueno, esta idea de pensar en las escenas para pensar, hacer y sentir incorpora esta dimensión de un cuerpo que no es hablado por las instituciones, sino que es un cuerpo hablante, un cuerpo deseante. Y desde este lugar, como diría Cortázar, del lector hembra, ¿no? Cuando él habla en Rayuela del lector hembra y habla de un lector copadeciente y coparticipante, desde este lugar es que vamos a pensar, a hacer y sentir estas escenas, ¿sí? Así que bueno, nos vamos a dedicar... A ver... No, a ver, ¿cómo va esto? Ahí va. ¿Lo ven bien? A ver. ¿Lo ven bien ahí esta? ¿De dónde? Ok. Del escenario. No, el escenario no. ¿No? Se ve bien, pero se ve confusa. Bueno, esta es una imagen, una obra de Francis Picabia, de 1931. Francis Picabia era un pintor surrealista, dadaísta. Y me gustó, recorté estas dos imágenes como para pensarlas juntas. Esta obra, ¿qué ven ustedes ahí?
¿Qué ven? Un ojo, un ojo. ¿Cómo? No escucho. Una mirada, un ojo, ¿qué más? Palabras sueltas. Esa es la otra que ahora después vamos a ir a esa. Vamos a explorar un poquito esta, si les parece. Esta obra me pareció muy interesante justamente por esto que ustedes marcaban. Hay un ojo que mira y un ojo que construye estas escenas. Hay un sujeto del discurso, hay un sujeto que con todos estos fragmentos que podríamos asimilar claramente a una escena institucional. Voy a correr esto para mirarlas y mirarlos a los de este lado. No los estaba viendo, miraba para allá y me encontraba con las flores. Hablando del ojo que mira, ¿no? Y les decía que estas palabras sueltas, estos fragmentos, hablan justamente de cuando uno, por ejemplo, se enfrenta, digamos, va y toma un grupo, y uno dice, son los otros, son esta misma escena de acá, ¿no? Digo, yo estoy acá, tengo un ojo que mira, pero también hay un ojo que mira de cada uno de ustedes, ¿no? De cada una de ustedes. Y hay un ojo que construye una subjetividad y una lectura absolutamente personal y absolutamente singular, ¿no? Este ojo puede ser el de un chico, de una chica, de un padre, de una madre, de los mismos docentes, de la misma directora, del mismo supervisor, del mismo intendente. Es decir, hay un ojo que construye un discurso. ¿A qué me refiero con esto? Que no es que la escena es per se, digamos, sino que hay una escena que se configura en una relación subjetiva, ¿no? Y es un campo que se configura, es un recorte de la realidad institucional, se recorta para ser pensado e interrogado. Interrogado en el sentido de abrir un campo de interrogaciones libertarias, porque en la pregunta estalla el conflicto. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué hoy yo tengo que estar sentada acá y ustedes allá? ¿No? Este dispositivo de poder y de saber característico de la modernidad, ¿cómo se repite? No solamente acá, se repite en las escuelas. Hay un dispositivo nuevamente, ¿sí? ¿Estoy bien? ¿Se escucha? Digo, en este dispositivo de poder y de saber que se reproduce como esta idea, digamos, de una escena juxtapuesta a una subjetividad que interpela este dispositivo moderno de poder y de saber. ¿Y quién lo interpela? Nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes interpelan este dispositivo de poder y de saber y reclaman nuevas configuraciones, nuevas maneras de enseñar, nuevas maneras de aprender y nuevas maneras de pensar la experiencia en el aula, y que la escena aula sea una escena potente, sea una escena de descubrimiento y de interrogación. Una de las preguntas que a mí me gustaba hacer al principio del año en la cátedra de didáctica general a los estudiantes era: ¿qué es una buena clase? ¿Qué es una buena clase? ¿Qué pase qué en una buena clase? ¿No? Que los chicos se queden sentaditos, que estén quietitos, que no pase nada, que no vuele una mosca, ¿no? ¿Qué pase qué? ¿Que suceda qué? Entonces, bueno, un poco esta idea del ojo en esta imagen tenía que ver con esta idea de lo subjetivo para construir la escena. Vamos a mirar esta. ¿Qué ven en esta imagen? Sí, dale. ¿Qué ven? Rostros, manos. ¿Cómo?
¿Cómo? Sí. Hay juxtaposiciones, ¿no? Hay como distintos rostros. Sartre hablaría de la rostridad, ¿no? De qué pasa con el rostro en relación a los otros y a las otras. Cómo esto en algunos momentos toma un primer plano y en otros momentos no, y en otros momentos se entrecruzan y construyen, fíjense, anudamientos y desanudamientos, ¿no? Esto es lo que se produce, digamos, en las instituciones, en la escena institucional, ¿no? Donde hay momentos en que se anuda una escena y momentos en donde se desanuda. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Supongamos que en una aula vemos que todo el mundo está con el celular, ¿no? Permanentemente, todo el mundo está con el celular. Y el docente también, por abajo de la mesa, ¿no? Entonces entra alguien del equipo de conducción y dice, esto no puede ser. Sacamos todos los enchufes de las paredes. Sacamos todos los enchufes de las paredes. O entonces el docente le dice, no, bueno, está bien, hagamos una cosa. Los pongo en una bolsita y después cuando termina la clase se los doy. Entonces empiezan a construir escenas y anudamientos, digamos, en los cuales lo que está presente es, de alguna manera, una resolución por la represión, digamos, y no para entender de qué estamos hablando cuando estamos hablando de las pantallas, de qué estamos hablando cuando estamos hablando del uso de la tecnología, ¿no? Porque no es para los chicos, es para uno también. ¿Qué nos pasa a nosotros con las pantallas? Cómo esta sociedad del control cada vez más sofisticado nos pone en una curaduría de un sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera esta idea de la novela institucional que se construye ahí me parecía que era interesante para pensar esta cuestión de las juxtaposiciones. Entonces decíamos, bueno, la escena, ¿no? La escena constituye nuevamente una teatralidad. Una teatralidad significa poner en evidencia este recorte, ¿no? Y requiere, para poder mirarla, requiere una actitud porosa, una actitud abierta, una actitud hasta virginal, les diría, aunque suene un poco extraña, una actitud virginal frente a lo que sucede, porque si no lo que hacemos es constatar un a priori, ¿no? Vamos a leer lo mismo que leímos ayer y lo mismo que hicimos siempre, porque como lo hicimos siempre, entonces actuamos como un piloto automático. Entonces, llama a la casa de fulano, llama a la casa de mengano, ¿qué casa? No, pero convoca a la familia, ¿qué familia? Y nuevamente, digamos, volvemos nos disponemos a utilizar los mismos recursos del siempre se hizo así, de esta novela institucional que se fue construyendo, digamos, en esta escuela de la modernidad, pero que hoy nos muestra sus grietas y sus fracturas. Entonces decíamos que necesitábamos que en una escena es un analizador. Un analizador es un lente que permite hacer hablar a la institución, es decir, poner a la institución en estado de palabra. Y para esto necesitamos una estructura de demora. Después, cuando vayamos al taller, vamos a trabajar con el cuerpo en la estructura de demora. ¿Qué significa una estructura de demora? ¿Ustedes vieron la película de Woody Allen, La Rosa Púrpura del Cairo? Cuando Woody Allen se aleja de la pantalla y dice, ¿ustedes vieron lo que pasó acá? ¿No? Y señala así y se congela la escena. Bueno,
hay algo de esta idea de la estructura de demora para poder pensar lo que sucede, que necesita centramientos y descentramientos, distancias más largas, distancias más cortas, distancias de poner el cuerpo, distancias de poder abrazar. Hemos venido asistiendo a que el abrazo y la caricia está teñido de corrupción y de abuso, ¿no? Pero, ¿no? Qué mal que estamos, ¿no? Porque la verdad es que uno necesita sentir el cuerpo de un estudiante, de un compañero, el cuerpo propio, ¿no? Para poder entender muchas veces qué pasa, para poder poner en juego esa subjetividad y poder intervenir. Entonces, digamos, para pensar estas escenas, yo brevemente voy a recorrer 3 dimensiones. Una dimensión institucional, una dimensión grupal y una dimensión individual. En la dimensión institucional vamos a marcar algunas maneras en las que estas escenas se configuran. En principio vamos a plantear esta idea de cómo el contexto se hace texto en lo institucional. Estamos en una época, en una gramática electoral. Por ejemplo, mañana son las PASO. Y entonces, ¿cómo esto se hizo presente? ¿Cómo se hizo texto en las instituciones? O las instituciones son una burbuja frente a lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Cómo se hace texto, por ejemplo, estos discursos oficiales de la docencia tiene que aguantar, ¿no? Tiene que aguantar. Y entonces, este aguantar, este apretar los dientes, este padecimiento, digamos, ¿cómo esto influye y cómo esto arma letra en el cotidiano de las instituciones? Y cómo, desde ese mismo lugar, así como está planteado lo instituido, también está planteado lo instituyente. Es decir, qué cuestiones empiezan a perforar de alguna manera estos instituidos y empiezan a decir, la verdad es que no nos aguantamos, la verdad es que no hay nada para aguantar. Acá estamos para enseñar y para aprender y para transitar experiencias. Entonces digo, como para pensar una hebra de este tejido, de las escenas institucionales. Después hay otra cuestión que tiene que ver con la cultura institucional. Yo planteo grandes títulos, después los trabajamos juntos. La cultura institucional. ¿Qué es la cultura institucional? La cultura institucional es esta idea de cómo cada institución resuelve los conflictos, ¿no? Y hay escuelas, como me gusta decir con Silvina, escuelas de una tiza y escuelas de 5 tizas. Y rutas sociales tácitas que deciden a qué escuela va y a qué escuela no va, ¿no? Y entonces, escuelas que dicen, por ejemplo, dentro del mismo sistema educativo uno ve que hay escuelas para inmigrantes, escuelas para la clase media, escuelas públicas, pero que también, digamos, representan los intereses, digamos, de una oligarquía más acomodada. Entonces, efectivamente hay estas rutas sociales que van marcando y van construyendo etiquetas institucionales, ¿no? Que quienes entramos a trabajar en esas instituciones las portamos. Digo, y lo pongo en signo de pregunta. ¿Portamos esta etiqueta? ¿Nos dicen acá las cosas son así? ¿Se resuelven de esta manera? Si los chicos no aprueban a la mañana pasan a la tarde y si no a la noche, porque a la noche son la resaca del distrito. Y entonces los chicos van pasando de una escuela a otra escuela y finalmente terminan fuera del sistema. Yo les estoy trayendo un recorrido urbano, pero seguramente ustedes tienen escenas de estas que yo les estoy diciendo que tienen que ver con
con esta cultura de ustedes, con esta cultura cordobesa incluso. Yo me estoy ya pegando la tonada. Después hay, bueno,